por un país mejor. Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos a Caracol Sostenible. En asocio con la Universidad Externado de Colombia, estamos juntos por un país mejor, también con Claro por Colombia, el programa de responsabilidad social de Claro. Profe Gustavo Yepes, muy buenos días. Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, señor. Hoy vamos a hablar de pobreza. Primero partamos de unos mitos, de unas frases que están por ahí. La gente es pobre porque quiere. La gente debería ser como muchos coaches en unas charlas empresariales llegan a decirle a la gente, quieren empujarla a que sean su propio jefe. Bueno, y muchas ventas multinivel también le dice, usted puede ser su propio jefe. No sé qué haríamos en el mundo con 9.000 millones de jefes. No todos podemos ser jefes en algún momento. La pobreza, un objetivo de desarrollo sostenible. Gabriel, el primer objetivo de desarrollo sostenible que tiene las Naciones Unidas tiene que ver con la reducción y acabar por completo con la pobreza. Tenemos unos datos significativos que contrastan mucho con lo que hablas de los coaches que nos están mencionando a cada rato. En este momento tenemos 783 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. O sea que viven con menos de $1.9 diarios. Okay. Es decir que no importa que aunque yo piense y cómo me despierte, si estoy enfocado o no, si no tengo un buen desayuno, si no he dormido bien y si no tengo ni siquiera la capacitación mínima para poder desarrollarme, va a ser muy difícil. Uno de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. Eso se debe a que no comen las suficientes calorías. Y por supuesto, si no crecen físicamente su cuerpo, pues su cerebro tampoco lo va a hacer. Según la OIT, más de 4.000 millones de personas, o sea el 53% de la población, no cuenta con el acceso a ningún sistema de protección social. Y eso le va a impedir completamente a que llegue a desarrollar ese tipo de capacidades de emprendimiento que ahora pues felicitan y que celebran tanto. Y precisamente también para reducir la pobreza está qué es lo que tiene que hacer el ser humano. Y últimamente hemos estado hablando de emprendimientos. Hay una archiconocida estimación de que el 90% de las startups fracasa y es un mito. Y se llegaron más bien que al 60% de los proyectos que se lanzan hoy al mercado son exitosos, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que hoy ya estamos diciendo que una startup, que un emprendimiento solamente funciona cuando usted hace Facebook o hace Google o hace ese tipo de emprendimientos y es multimillonarios. Entonces siempre hay una buena luz al final del túnel de lo que está pasando en el mundo. Gabriel, los startups y todo ese tipo de iniciativas y emprendimientos comienzan a ser muy importantes, como lo mencionas. Incluso para algunos economistas, esa capacidad de emprendimiento fue otro factor de producción que puede tener un país y que le permitiría contribuir a la reducción de la pobreza, ayudando con una generación de empleo, con unos productos y servicios que le ofrezcan a todas las personas y que adicionalmente generen el empleo y paguen los impuestos. Es decir, que estas actividades deberían hacerse de una manera responsable para contribuir de una manera significativa a la reducción de los problemas actuales. Pero mire cómo usted toca algo importante que tiene que ver en el ser sostenible desde el mismo emprendimiento, el pagar los impuestos, hacerlo sobre el marco legal. No simplemente porque tengo un emprendimiento que funciona en el garaje de mi casa, voy a olvidarme de las obligaciones que tengo con el resto de la comunidad. Es también muy importante. O los efectos que tú puedes crear negativos en la sociedad, que se llaman las externalidades con ese tipo de emprendimientos. Es muy importante. Hay un famoso gurú del management que se llama Peter Drucker, tal vez el más importante del siglo XX, y él creía que el único papel que tiene una empresa con la sociedad es de cumplir su rol social. Y ese rol era de producir bienes y servicios que nos den felicidad, el de producir, generar empleo y adicionalmente el de pago de los impuestos. Pero como ustedes saben, no siempre las empresas hacen eso. Pues hoy vamos a hablar con emprendedores para que nos cuenten sus historias y no nos vamos a alejar de los objetivos de desarrollo sostenible que siempre tenemos aquí en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Para muchos, Alejandro Leiva, quizás por el nombre no lo ubican. Cuando decimos Peter Albeiro, muchos lo empiezan a recordar como un gran humorista, otros lo recuerdan como el ganador de MasterChef, otros lo conocen porque es un gran empresario. Ya nos contará la historia de las fresas con cremas, pero cómo ha evolucionado a tener un gran alquiler de autos en la ciudad de Miami y también 2 restaurantes. Así que, mi querido Peter Albeiro, bienvenido a Caracol Sostenible. Bueno, Gabriel, muchas gracias a usted, a todos los oyentes. Es un abrazo. Bueno, echando a perder si aprendes un poco la historia de su vida de emprendimientos, y yo siempre me refiero a algo que está en su libro sobre esa creación de su empresa de fresas con crema en Bucaramanga. Yo siempre he sido muy inquieto por los negocios, por hacer empresa, por vender, y es una de las historias más bonitas porque subiendo para Cúcuta tenía que subir y había un trancón en el Picacho y me vendieron unas fresas con crema. Yo nunca había probado algo tan rico y me voy camino a Cúcuta pensando, oiga, ¿por qué esas fresas no las venden en Bucaramanga? ¿Cómo hago yo para tener esas fresas allá? Y regresando de Cúcuta me di la tarea de conseguir otra vez a la señora, y cuando la pude conseguir le dije que yo quería abrir un negocio en el que yo pudiera vender esas fresas. Me conseguí en todos los supermercados de Bucaramanga, bueno, los más comunes, un pequeño stand que yo renté, y me puse a vender fresas con crema con la señora, con tan mala suerte que no se iba tan bien, que la señora se me voló. Y no se me voló porque se fuera para otra cosa, sino porque ella no quería trabajar tanto. Entonces me dijo, no, es que eso a mí no me gusta porque yo antes vendía mis 40, 50 fresas con crema y me iba para el campo, me iba para la casa, y ahora usted quiere que hagamos 500 cosas de estas diarias. Entonces me terminó dañando el negocio porque claro, ya la receta era de ella, todo ese tipo de cosas, y me ilusioné con un producto que era demasiado ganador, pero no contaba con que las personas no están como alineados en los mismos sueños, en las mismas ilusiones. Yo, pero es que vamos a ganar plata, no es que a mí no me gusta la plata, yo quiero es estar tranquila, no tengo ni domingo, ni lunes, ni nada. Y eso es una historia de mi libro en la que yo ya estaba soñando que iba prácticamente a hacer competencia de Alpina y de no sé qué vaina, y resulta que el ilusionado era yo. Fue uno de esos fracasos bonitos en los que me enseñó que antes de abrir un negocio, el producto tengo que saber yo quién lo vende, cómo lo venden, controlarlo, y fue una experiencia un poco difícil porque yo, pues la verdad le tenía mucha fe. Oiga, profe, aquí empezamos a hacer link con lo que es la sostenibilidad. Mire el caso de esta señora que prefiere su felicidad, su tranquilidad, su bienestar personal en lugar de ser rica. Y el otro, el señor que quería hacer un nuevo Alpina, con Peter Albeiro quería hacer un nuevo Alpina y quería buscar dinero, que está bien. Aquí la sostenibilidad, ¿cómo aplica, profe? Sí, Gabriel, de alguna manera me pareció muy interesante, digamos, la perspectiva de la señora, porque alguna de las críticas importantes que tiene sobre nuestro modelo es que busca un crecimiento económico ilimitado y estamos buscando toda nuestra vida ganar más y más dinero, a pesar incluso, como ustedes lo ven, sacrificando nuestro tiempo y muchas veces salud y familia. Por eso hay cada vez más propuestas que tratan de que cambiemos un poco nuestros estilos de vida y que no nos centremos en solamente esos beneficios materiales que podemos conseguir, sino tal vez otro tipo de crecimiento que puede ser un poco más espiritual, como el de la señora, estar más cercana a los amigos, a la familia, a las cosas que te gustan a ti, ¿no? ¿Sí? Como la señora estar en el campo, o a las personas que les gustan pintar y demás. Entonces me parece muy interesante la perspectiva de la señora, muy respetable, y tal vez si cada vez más gente piensa así, tendríamos un mundo que podría sí ser sostenible hacia el futuro. Peter Albeiro tiene un negocio exitosísimo de alquiler de carros en la Florida, en Miami, en Orlando, en Fort Lauderdale, que se llama Super Nice Rent-A-Car. Peter, ¿qué pasa allá? ¿Cuántos carros tiene? ¿Cuántos empleados son? El negocio de alquiler de carros es 24/7. ¿Cómo funciona hoy en día? Eso que empezó siendo un emprendimiento, un sueño, el averiguar, y se volvió en un muy buen negocio de ingreso de dinero. Bueno, Super Nice Rent-A-Car nace en el 2016, ya son 7 años. Como un proyecto para mi vida. Entendí que de pronto, no sé, la salud, lo que fuera, pues como que no me daba para contar chistes siempre y no me quería ver solo en esa faceta contando chistes. Ya había capitalizado algo, pero quería ver un negocio que fuera bastante funcional en Miami. Entendí que todas las personas aterrizan y lo primero que necesitan es solucionar su medio de transporte.
comencé comprando algunos carros, creo que fueron 8 o 10 carros que se compraron en un principio, y comencé a promocionarlo por redes sociales, en el caso televisión, radio, revistas de las principales aerolíneas. Y lo que yo digo, después de muchos años, ya después de tantos fracasos como lo hablé al principio, entendí que lo más importante para una empresa es tener clientes. Lo que hace exitoso por ejemplo, a una compañía como Amazon es que tiene clientes que compran todo el tiempo. Entonces yo, entendiendo eso, sabía que nadie conoce mis inventarios, a nadie le interesa saber si yo tengo 100, 200 o 300 carros. Quería atender a los clientes que llegaran, así fuera con 1, con 2 o con 3 carros. Voy a contar que uno de mis primeros clientes fue Felipe Peláez, que me lo encuentro en el aeropuerto. Yo tenía el proyecto de la compañía y le dije, no, es que yo tengo una compañía de renta de carros. Ah, ¿en serio? Yo preciso voy, pero yo ni siquiera había armado eso. O sea, yo le renté mi primer carro a Felipe Peláez sin tener la empresa. Y así fue la de los yates igual. Pero era chévere porque aunque me conseguí una bodega pequeñita que podía pagar, no era tan cerca del aeropuerto, era en Doral. Yo llevaba los carros hasta el aeropuerto, esperaba el cliente se llevaba su carro y me decían, ¿y usted ahorita para dónde se va? Yo decía, no, es que tenemos la oficina aquí abajito. Aquí abajito era que tenía que agarrar un Uber al Doral, que me costaba muchísimo, y al final me decían, pero es que usted entonces, ¿qué está ganando? Si usted lleva el carro, lo entrega, cobra y se tiene que devolver en Uber y tiene que pagar un Uber para que alguien vaya a recibirle el carro al aeropuerto, ¿qué gana? Y yo, pues gano el cliente, le parece poquito, gano experiencia. Entonces esto es para decir que muchas veces estamos acostumbrados a que queremos invertir pensando que el negocio con que se pague solo, y resulta que eso no funciona así. Uno entra a la universidad sabiendo que el proceso dura 5 años antes de que uno tenga un título de ingeniero, de arquitecto, de odontólogo, de médico, y como sabemos que el proceso se demora 5 años, no estamos esperando que al mes ya, ay no, usted fue el mejor estudiante este mes, tome, ya es médico. No, pasa igual con las empresas requieren unos procesos. Entonces agarré con mis carritos y yo ponía en mis inventarios que tenía 20 y solo tenían 10, buscando que pudieran entrar más reservas, y si tenía que ir a subarrendar en otras compañías, pues lo hacía, pero iba creciendo exponencialmente con el mercado. ¿Cuánta gente trabaja con usted? ¿Qué tanto le da la mano usted a la gente, a los colombianos, a los venezolanos que están llegando a Miami? Bueno, en este momento somos 23 personas que conformamos la compañía. Siempre, obviamente, damos la oportunidad a la comunidad latina, especialmente a los colombianos y a los venezolanos, porque indiscutiblemente, y ojalá no lo tomen a mal, pero tenemos esa calidad de servicio, de ser amables, de que no se nos quita nada ayudarle a una persona a cargar la maleta, ponerle la maleta en el baúl del carro. Entonces, como sé que nos gusta que nos traten, porque estamos acostumbrados a esa cultura de hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hay personas que ya viven acá hace mucho tiempo y han perdido ese sentido del servicio, ¿no? Peter Albeiro, como sabe que estamos Sí. hablando en un programa sobre la pobreza, me gustaría conocer, digamos, esa opinión de la pobreza de un emprendedor, de un empresario como usted. Bueno, yo siento que la pobreza, la que primero se tiene que combatir es esa pobreza mental, ¿no? Porque existe una pobreza mental y una pobreza, es una pobreza física, y el problema de la pobreza mental es que no se puede disimular. La pobreza física sí, porque por más que uno de pronto no tenga dinero, listo, a uno lo visten bonito, le ponen unos buenos zapatos, una buena camisa, esto uno y afeitadito y de pronto disimula un poquito, pero el problema realmente de nuestra sociedad es esa pobreza mental, esa que te dice que tú no puedes, que tienes que conformarte con lo que hay, que ya trabajaste 8 horas y no se pueden trabajar 10. Entonces yo siempre he sido un tipo que siente la necesidad de ser productivo. A mí me encanta ser productivo. Yo me levanto muy temprano porque ya tengo la costumbre, y no es por un tema económico de atesorar, es cómo puedo hoy ser mejor, cómo puedo ganar un poquito más. Parecería un programa de negocios, pero profe, estamos hablando de sostenibilidad. En esta historia de emprendimiento, y hemos hablado en este programa de que el mundo no puede tener 9.000 millones de emprendimientos ni 9.000 millones de jefes. Hay empresas en las que tenemos que trabajar, no siempre vamos a ser el jefe de las compañías. En esta historia, ¿qué elementos de sostenibilidad encuentra usted, profe Gustavo? Bueno, en primer lugar, Gabriel, que empresarios como Peter Albeiro tienen unos comportamientos responsables, generan empleo, adicionalmente pagan impuestos, como le estabas mencionando. Las empresas contribuyen de una manera significativa al bienestar de la sociedad.
mientras los hagan con responsabilidad. Y adicionalmente podemos ver que ese tipo de ejercicios se necesitan para que haya progreso económico, que es necesario para generar bienestar, pero no necesariamente, como lo mencionaba la socia de Peter Albeiro, la primera socia, todos tenemos que buscar la riqueza material, porque al final vamos a encontrar que hay una virtud fundamental en el desarrollo humano y en el crecimiento personal. Bueno, pues para terminar de hacer la cuña, además de Super Night Rent-A-Car, hay 2 restaurantes también en Miami, Peter Albeiro, finalmente. Hamburguesas y pastas. Abrimos el garaje Go Burger, que es el lugar de hamburguesas creo que más icónico que hay en Bucaramanga. Y por otro lado, el restaurante que abrí con Sergio Martín, La Divina Comedia. Cada local tiene muchos empleados, en la gran mayoría obviamente colombianos, y necesitamos también quien hable inglés. Pues lo voy a despedir en inglés porque uno nunca sabe, entonces bye, Peter. Thank you so much. Have a good day. Abrazo muy grande a Peter Albeiro por estar en Caracol Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fin de la pobreza. La pobreza es uno de los retos más importantes de nuestra civilización. La privación de necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica no solo limitan el potencial de las personas, sino que afectan su dignidad como seres humanos. Además, estos efectos alcanzan a la sociedad en su conjunto, promoviendo violencia e inestabilidad social, desdibujando las dinámicas económicas y socavando la democracia. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, fin de la pobreza, el mundo puede aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos a toda la población y apoyar las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima. El ODS 1 busca crear un mundo en el que nadie viva en la extrema pobreza, donde todos tengan igualdad de oportunidades y acceso a una vida digna, y donde se reduzcan significativamente las desigualdades económicas y sociales. Para entender la magnitud de este desafío, las siguientes cifras son importantes. Actualmente, más de 700 millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza, sobreviviendo con menos de $1,90 al día, y eso alcanza al 10% de la población mundial. La mitad de las personas que viven en pobreza son menores de 18 años. 2/3 de las personas pobres viven en países de renta media y el 83% de las personas pobres se encuentran en áreas rurales. La erradicación de la pobreza es un objetivo desafiante, pero no imposible de superar. Avanzar implica tomar una serie de medidas a nivel individual, comunitario, gubernamental y global. Aquí hay algunas acciones clave que se pueden tomar para combatir la pobreza. La educación es una herramienta poderosa para escapar de la pobreza. Apoyar programas educativos y becas puede cambiar vidas. Contribuir con organizaciones locales que luchen contra la pobreza es esencial. Donar tiempo, recursos o habilidades puede marcar la diferencia. Alentar políticas que reduzcan la brecha entre los ingresos de las personas más ricas y de las más pobres puede contribuir significativamente a la reducción de la pobreza. Ser solidario en crisis humanitarias como conflictos y desastres naturales es esencial para evitar que las personas caigan en la pobreza extrema. Pero sobre todo, la lucha contra la pobreza exige transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos. Tu voz y acción pueden marcar la diferencia. La pobreza no es solo una causa, es la manifestación de problemas estructurales que entre todos podemos cambiar. Comprometámonos con el ODS número 1. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas, presenta en Caracol Sostenible, Conectados por la Educación.
Caracol Sostenible es una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro, la tecnología que transforma vidas. Pues hay una muy buena noticia porque BBVA y Claro llegan a Ibagué para entregar tabletas, formación STEAM e internet gratuito. Don Juan Manuel Durán, ¿de qué se trata esta iniciativa? Le cuento, Gabriel, BBVA y Claro, con su estrategia de sostenibilidad Claro por Colombia, han llevado la iniciativa, como usted lo dice, Conectados por la Educación, a Ibagué, en el departamento del Tolima. Es un programa con el que buscan garantizar internet gratuito a 200 instituciones educativas en el país, además brindar acceso a la tecnología con la entrega de 3.000 tabletas y, por supuesto, tiene que ver esto con la formación en competencias en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para 600 docentes del país, impactando así positivamente a 400.000 estudiantes. Pues muy bien por Claro, porque con Escuelas Conectadas ha llegado a 161 instituciones educativas, más de 239.000 estudiantes conectando internet gratuito a sus salas de tecnología de 27 departamentos. Además, entre el 2022 y este 2023, BBVA también ha entregado más de 2.600 kits alimentarios con elementos de aseo a las familias del departamento del Tolima afectadas por la emergencia que generó durante varios meses el volcán Nevado del Ruiz. Muy bien por estas compañías que hacen posible que Caracol Sostenible esté al aire. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Ricardo Leiva, muchos lo conocimos como un gran creativo desde el mundo de la publicidad, de los eventos, como CEO de Sístole, constructor de relaciones, a un amante de las marcas, del servicio al cliente, y recientemente también en la televisión internacional lo vemos como uno de los tiburones, uno de los inversionistas de Shark Tank Colombia. Ricardo, bienvenido a Caracol Sostenible. Hola, ¿cómo están? Pues Espero que todos estén súper bien. Bueno, pues hoy hablando de la pobreza, de cómo combatir la pobreza precisamente para tener un mundo más sostenible. Y a veces como caemos en unas modas, en la moda de sacar una startup, en la moda del emprendimiento, tratando de buscar eso, en la moda de que llega un coach y nos dice, y comentábamos al comienzo de este programa, es que usted tiene que ser su propio jefe, entonces yo voy a ser mi propio jefe. Ahora, la reducción de la pobreza no solamente se da acá, bien lo decía profe Gustavo Yepes, depende de gobiernos, depende de planes, depende de las responsabilidad de las compañías, ¿de qué más depende, profe? También estamos hablando de la capacidad de las personas, el acceso a los bienes públicos, la educación, la salud, la alimentación. Y que la gente no es pobre porque quiere, eso es fundamental decirlo acá, pero ¿cuáles son los consejos o quizás los errores cuando se trata de emprender, de irme en una aventura en solitario, que es lo que usted ve diariamente en su Shark Tank, pero ha tenido también muchas lecciones de vida, Ricardo? Bueno, primero, gracias por la invitación, Gabriel. Venga, le digo una cosa, ¿sabe qué? Todo el mundo cree que ser emprendedor es ser su propio jefe y esa es la primera mentira que hay que desmontar. Yo soy emprendedor, soy empresario y siendo empresario siempre tengo una junta, un socio, un inversionista que al final es mi jefe. De manera que no es verdad que uno emprende o crea empresa para no ser jefe o para trabajar para uno mismo. Por el otro lado, le quiero contar que yo estaba en 4 de las 5 temporadas de Shark Tank Colombia y hemos aprendido muchas cosas de los creo que 12, 11 inversionistas que hemos estado ahí turnándonos. Y es que lo primero desde la perspectiva de hacer empresa está basado en hacer relaciones con un socio. En la primera temporada estábamos mucho más emocionados con las ideas y nos dimos cuenta que uno no es socio de una idea, sino que uno es socio de un socio. Y aprendimos que el 90%, casi el 90% de los emprendimientos se quiebran, principalmente porque usted no le da la importancia primero a lo más importante y es enamorarse primero del socio, porque todas las ideas pueden cambiar, las personas son mucho más difíciles de cambiar. Ricardo, es conocido por todos las posiciones de los políticos, de los académicos respecto a la pobreza, pero no es muy común conocerla respecto de los empresarios. ¿Por qué no nos cuenta cuál es su visión de la pobreza? Es que la pobreza principalmente se basa, y me gusta mucho esa pregunta que pareciera ser que es fuerte,
parte principalmente en las personas. Cuando los ecosistemas empresariales no están hechos para que las personas desarrollen habilidades, conocimiento, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de asociarse para ser exitosos, que eso es lo que realmente aporta un ecosistema o la moda, como dice Gabriel, del emprendimiento, es que a la gente le guste hacer nuevos proyectos, solo que tienen que entender que los pueden hacer dentro de las empresas. La pobreza desde la perspectiva empresarial está basada en la incapacidad que tenemos de crear riqueza y en la incapacidad que tenemos de sentir que la riqueza es prosperidad y la prosperidad es bienestar. La creación de riqueza está basada en cómo hago para crear prosperidad alrededor de los negocios, y solo se consigue prosperidad alrededor de los negocios y de las empresas a través de innovar. Eso es. A usted es una de esas personas que se le deben acercar mucha gente con ideas. Pero ¿cómo mira usted, o si esto está cambiando en que la gente se acerque es porque quiere hacer plata? No necesariamente porque quiere hacer empresa. Hacer empresa es totalmente diferente a hacer plata. Hacer empresa es tener una responsabilidad precisamente en que voy a ayudar en este objetivo de desarrollo sostenible de darle prosperidad a la gente, generar empleo, tener unas buenas condiciones de trabajo con la gente con la que estoy. Entonces siente uno que vamos por la plata y quizás el empleo, la generación de verdad de la empresa es como una consecuencia que se tiene que dar obligatoriamente para poder ser exitoso, pero no es el fin que estoy buscando desde el principio. Sí, exactamente. Sin embargo, no hay que, voy a decirlo de una manera que puede no ser correcta, Gabriel, no hay que satanizar el hecho de que hay dos versiones en el mundo de los negocios, voy a decirlo. Una versión, las personas que les gusta hacer negocios. Y hacer negocios es una profesión también. Hay gente que le gusta invertir en cosas que devuelven rápido, pero que no importa si usted es una empresa o un nombre. Hacer empresa es el otro lado. A mí ese es el que más me gusta. Yo prefiero hacer empresa, invertir en una empresa en donde voy a poder agregar valor, donde voy a poderme conquistar un mercado, que hacer una inversión en un edificio o en una bodega y hacer un buen negocio. Pero las dos son totalmente válidas. Yo creo que no hay que pensar que las personas que les gusta hacerlo desde la plata sea errado. Y la dinámica, por eso es que a mí me encanta la dinámica del capitalismo consciente, ¿no? Porque es como una evolución profunda, doctor Yepes, de esa definición de la sostenibilidad que antes era solo no botes basura y recicla, ¿no? Y hoy en día es hacer negocios justos, es entender que nuestro planeta tenemos que tenerlo por siempre y que debemos ser socialmente poderosos, pues, en la esencia, en la piel de los negocios. Ricardo, es interesante la lógica de esas nuevas versiones del capitalismo consciente, del valor compartido, negocios inclusivos y ese tipo de nuevas técnicas, metodologías para cambiar los negocios. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos dificultades o retos más importantes para lograr transformar a una organización y que sí contribuya, por ejemplo, a la reducción de la pobreza? ¿Qué necesitamos hacer los empresarios para poder que mi empresa no solamente busque perseguir un resultado individual, sino que logre contribuir a la solución de un problema como la pobreza o a cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible? Evidentemente puedo equivocarme, pero si tuviera que esa clásica pregunta de si te quedas solo en la playa y solo hay una respuesta, la única respuesta positiva en función de acabar la pobreza desde la perspectiva empresarial está en tener una visión común. Y lastimosamente tengo que criticar profundamente la capacidad nuestra de los grandes empresarios de crear una visión. Aprendimos hace muchísimos años que es una cosa que es raro, que pareciera ser que no está aplicándose ya desde hace un tiempo. Por ejemplo, los empresarios paisas. Los paisas se unieron, estuvieron en las juntas directivas de las empresas públicas, siempre tuvieron una visión común y esa visión común los llevó a llegar a lo que hicieron y eso que se está perdiendo en los últimos años. Y esa fuerza es por nuestra incapacidad empresarial de crear proyectos y visiones comunes e irnos en función de eso. La única manera en que lo vamos a lograr es si hay una unión real y una visión común para lograr derrotar la pobreza, entendiendo que derrotar la pobreza es una de las mejores fórmulas para crear bienestar y prosperidad. Pues Ricardo Leiva pasó hoy por los micrófonos de Caracol Sostenible, este tiburón, este hombre de Shark Tank, pero este gran empresario que lo hace de buena manera y lo hace con
responsabilidad social, con responsabilidad empresarial, pero además también con desarrollo sostenible. Ricardo, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. A ustedes, un abrazo más grande. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. La riqueza. Hoy estamos hablando de la pobreza, pero ¿cuál es la paradoja de la riqueza, profe? Efectivamente, Gabriel. Vamos a hablar entonces acerca de una paradoja muy interesante que se llama la paradoja de la riqueza. En relación al tema que estamos hablando de hoy, hay una paradoja muy interesante dentro de muchas, porque las situaciones de la pobreza siempre son contradictorias. Y una de estas tiene que ver con las razones por qué ciertas poblaciones que están lejanas, han sido olvidadas y muy lejos del progreso económico, mantienen habitantes que viven de manera tranquila y despreocupada, mientras que otras comunidades que son prósperas, adineradas y con mucha riqueza, permanecen todas preocupadas, inquietos e intranquilos. La respuesta a esta pregunta puede estar en la que conocemos como la paradoja de la riqueza, que es una paradoja basada en un libro de dos investigadores que se llaman Frank Mols y otra señora que se llama Yolanda Yeten. Esta paradoja lo que dice básicamente es que hay un fenómeno que a medida que la sociedad se vuelve más próspera económicamente, también puede experimentar como una creciente polarización y división social. Y esto se puede dar debido a actitudes más negativas hacia los grupos marginados y las políticas públicas menos solidarias y una disminución de la empatía hacia quienes tienen menos ventajas. Desde mediados del siglo XX, el mundo ha experimentado un crecimiento económico a nivel global sin precedentes. Por ejemplo, desde 1980, el Producto Interno Bruto Mundial se ha cuadruplicado. Pero también hace algunos años comenzamos a ver cómo las desigualdades han aumentado de una manera significativa. Hay un informe muy importante de Oxfam, por ejemplo, que en el 2019 nos muestra que tan solo hay 26 millonarios que poseen o que poseían en ese momento la misma riqueza que la mitad de la población mundial, es decir, 3.600 millones de personas. Y esto es una paradoja pues muy interesante, ¿no? Ya que nos comienza a manifestar cómo la riqueza cambia las actitudes y aumenta las divisiones sociales. A medida que las sociedades se vuelven más ricas en términos económicos, algunas personas pueden desarrollar actitudes menos comprensivas hacia aquellos que están en situaciones de desventaja. La solidaridad puede debilitarse y las políticas públicas que ayudan a los más vulnerables pueden ser objeto de debate. Yo creo que aquí es muy importante que hablemos sobre la empatía, que es un elemento muy importante dentro de esta paradoja. A medida que prosperamos económicamente, en lugar de comenzar a ser excluyentes y agresivos con las personas que menos lo necesitan, es fundamental que no perdamos la vista a la realidad de quienes luchan por satisfacer sus necesidades básicas, y la empatía es esencial para construir sociedades más justas y equitativas. A medida que continuamos avanzando en la prosperidad económica, no debemos olvidar que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de comprender y ayudar a quienes más lo necesitan. Alcaldía de Barranquilla. En Barranquilla se vale soñar. Presenta en Caracol Sostenible Territorios Sostenibles. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externada de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Qué bueno cuando en Colombia estamos hablando de diversidades y queremos hablar del ecoparque Ciénaga de Mallorquín, que abrió sus puertas. Estamos con Jaime Pumarejo, el alcalde de la ciudad de Barranquilla. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Hombre, es un gusto estar aquí y hablar de un tema tan importante y tan esquivo a veces para los colombianos y para el mundo. Qué bueno poder hablar de actividades, de inauguraciones, en este caso de un parque, pero no solamente es un parque para disfrutarlo, sino un parque que tiene que ver con la ecodiversidad, con la sostenibilidad, que es el gran concepto que hoy reúne a las ciudades. Así es, lo que estamos haciendo en Barranquilla es quizás una reclamación de un territorio natural que estábamos degradando, literalmente talando, estaba destinado a convertirse en unos puertos de carbón y minerales, estaba destinado a desaparecer por la acción del hombre, y hemos tomado la determinación de volverlo un ecoparque de más de 1.000 hectáreas, en donde estamos preservando casi 700 hectáreas de ciénaga, 300 hectáreas de bosque manglar,
creando también un laboratorio científico de investigación con la Universidad Simón Bolívar y preservando también la playa de Puerto Mocho, que es la única playa urbana de Barranquilla. Todo eso con una vocación de avistamiento de aves, de recuperación del entorno y que nos obliga a ver a nuestra fuente de tesoro natural y a preservarlo y de esa manera empezar a ver que la acción del hombre puede determinar qué pasa con el futuro de nuestro planeta y de espacios como la Ciénaga. Así que es fuente de empleo, fuente de turismo, pero también de reflexión. Definitivamente el turismo cuando entra, pues entra la mano del hombre, pero hay formas responsables de hacerlo y de convivir de buena manera. Claro, es que lo primero que uno debe hacer para reclamar un espacio y conservarlo es poder utilizarlo y apropiarlo. Es decir, que la gente tome conciencia colectiva de que ese espacio denota o tiene que ser preservado y de que nuestras acciones lo pueden empeorar, como venía pasando. Además, nos permite hacer unos protocolos donde, por ejemplo, no talamos árboles para poder crear los senderos en madera que ahí hay. Utilizamos madera sostenible. Los protocolos permiten el ingreso de un número estipulado y limitado de personas al día. Hay maneras para asegurarnos que la acción del hombre no elimine la interacción de la flora y la fauna de la manera positiva. Inclusive estamos utilizando soluciones basadas en la naturaleza como la cosecha de moluscos invasores para generar empleo para los pescadores y mejorar el entorno del medio ambiente, utilizando microalgas que provienen de la misma ciénaga, bioaumentándolas y luego volviéndolas a tirar en puntos específicos para mejorar la calidad del agua. Y de esa manera lo que estamos haciendo es, utilizando la misma naturaleza y utilizando la producción del hombre, vamos a darle vida a algo que se estaba deteriorando. Alcalde, me llama mucho la atención, digamos, los términos que utiliza, tan técnicos, pero sobre todo, ¿por qué razón una persona como usted, teniendo, digamos, tantos problemas en que tomar acción, se centra específicamente en estos temas? Yo creo que lo primero es porque, digamos que en conversaciones con los barranquilleros uno se da cuenta que la conciencia ambiental no conoce de estratos socioeconómicos. Todos tenemos una conciencia de que hay que hacer algo y estamos invirtiendo en algo que va a ser lo que llamamos un legado intergeneracional. Esto le va a quedar a nuestros hijos, nuestros nietos y al planeta. Y la gente se siente orgullosa de recuperar un entorno que antes ni siquiera conocía. Segundo, porque va a generar empleo y tercero, porque nos prepara a adaptarnos al cambio climático, al invertir en un ecosistema costero que permite blindarnos de los cambios, digamos, los niveles del agua y las tormentas tropicales que llegan a las costas nuestras. Pues alcalde, hasta la próxima vez que estemos en Barranquilla y vayamos con usted a visitar este ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín. Mil gracias por estar en Caracol Sostenible esta mañana. Un placer estar con ustedes y hablar de un tema tan importante y tan apasionante. Gustavo, Gabo, muchas gracias. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, Caracol Sostenible estuvo en el lanzamiento del programa Ella Alimenta al Mundo en Colombia. La CARE y la Fundación PepsiCo, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, presentaron este programa. ¿De qué se trata y qué pasó allí, Juan Manuel? Pues le cuento, Gabriel, que de acuerdo con reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, podrían aumentar el rendimiento en sus cultivos entre un 20 y un 30%. Y se estima que al cerrar la brecha de género en la agricultura, podría potencialmente reducir hasta en 150 millones el número de personas con hambre en el mundo. Pues como usted lo dice, estuvimos allí en el lanzamiento de Ella Alimenta el Mundo, de la Fundación CARE y la Fundación PepsiCo, y esto fue algo de lo que nos encontramos allí. Estamos con Catalina Vargas, directora de CARE Colombia, hoy en el lanzamiento de Ella Alimenta el Mundo. Catalina, bienvenida a Caracol Sostenible. Muchísimas gracias por la invitación. Empecemos hablando de Ella Alimenta el Mundo. ¿Qué es este programa? ¿A quiénes está dirigido? Bueno, Ella Alimenta el Mundo es un programa a nivel global de CARE. Somos una ONG internacional que está presente en más de 75 países y tenemos una alianza con la Fundación PepsiCo para garantizar acceso a mercados, fortalecer a las mujeres rurales y garantizar un impacto en 5 millones de personas. En Colombia hemos empezado este programa desde enero de este año y hemos logrado la vinculación del Ministerio de Agricultura con un enfoque en Nariño para garantizar y potenciar a las mujeres
mujeres rurales productoras de papa y permitiendo acceso a medios de vida sostenibles, fortaleciendo sus capacidades y empoderando su liderazgo y voz en el territorio. Esto está encaminado a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la erradicación de la pobreza. Por supuesto, la erradicación de la pobreza es el objeto central del trabajo que hace CARE en Colombia y para eso es necesario garantizar una equidad al acceso a derechos. Ella Alimenta el Mundo lo enfoca en las mujeres rurales. ¿Cómo escogen ustedes a los beneficiarios? En este caso está encaminado a las mujeres rurales de Nariño. ¿Cómo escogen a los beneficiarios de allí, de esta zona? Nariño fue priorizado porque el 20% de la papa a nivel nacional se produce en este departamento y tiene una particularidad, y es que la gran mayoría de quienes lo producen en Nariño son pequeños y pequeñas productoras. Quiere decir que sus hectáreas son pocas con respecto a otras zonas del país. Esto significa que tienen una necesidad de fortalecimiento técnico, que tienen una necesidad de compilar sus insumos para poder garantizar un acceso al mercado sostenible, y entonces priorizamos a aquellas productoras que puedan hacer parte de asociaciones, porque es importante la organización social para garantizar el fortalecimiento. Priorizamos a mujeres lideresas y aquellas que quieren también hacer parte de asociaciones para garantizar su voz en estos espacios. ¿Qué podemos hablar de otros programas que tenga CARE para la erradicación de la pobreza? Por supuesto, es importante, cuando hablamos de la pobreza, es importante verlos de diferentes ámbitos. En Colombia nosotros trabajamos con mujeres vulnerables que son víctimas de violencia basada en género, porque la violencia basada en género es la principal razón por la cual las mujeres no acceden a medios de vida sostenible. Quiere decir que una mujer violentada que está en un círculo de violencia no es capaz de acceder a un trabajo sostenible, de poder romper estos ciclos, y por eso es importante que el acompañamiento, además de trabajar en el fortalecimiento de la producción y la cadena de valor, es garantizar que las mujeres tengan acceso a derechos. Estamos con Lorena Muñoz, quien hace parte de este gran programa. Ella Alimenta al Mundo. Lorena, bienvenida a Caracol Sostenible. Muy buenos días y muchísimas gracias. Bueno, Lorena, ¿cómo ingresaste a Ella Alimenta al Mundo? ¿Qué expectativas tenías cuando te hablaron de este programa? En primer lugar, me dieron a conocer todos los objetivos que ellos tenían como para ofrecernos a nosotros en el tema del campo, a nosotros como campesinas y en nuestras organizaciones. Me gustó bastante la idea de trabajar en ese objetivo que siempre habíamos soñado, de mejorar nuestros productos, de tener ese empoderamiento como mujeres, ese liderazgo que siempre hemos mantenido como mujeres, y organizarnos, trabajar siempre en grupo, alinearnos como para obtener un mejor conocimiento bajo este tema, el mejoramiento de semillas para una mejor productividad y más que todo seguir esto transmitiéndolo. ¿Cómo ha impactado esto no solamente a nivel grupal, a nivel de comunidad, sino en tu familia? Una, el conocimiento. Dos, en que mi familia apoya a este proyecto, me apoya a mí en todas las decisiones, en el tema de responsabilidad, en el tema de ser como uno cumplido bajo los objetivos que uno se propone y los objetivos que ellos le ofrecen a nosotros. Económicamente, ¿cómo ha mejorado tu vida? Económicamente, bajo la misma sostenibilidad de que ellos nos aseguran que estas semillas que ellos nos brindan dan una mejor productividad, nosotros nos ayuda porque ellos adoptan otra técnica de químicos, o sea, como en el tema de aplicar no procesos químicos, sino orgánicos. Entonces eso, pues, imagínense, impacta a nosotros bastante. Lo que nosotros invertimos en un químico, en orgánico es mucho más menor la cantidad económica que uno invierte y la productividad aumenta. Con las técnicas que ellos nos brindan, aumenta bastante la rentabilidad y nosotros podemos ofrecer una buena calidad de alimento y económicamente, pues imagínense, el incremento es bien reconocido a nosotros como mujeres. Y todo esto parte a raíz del conocimiento, de esas enseñanzas que se les están transmitiendo a ustedes. Sí, porque anteriormente no teníamos ni el conocimiento técnico, ni tampoco estábamos trabajando tan organizadas como en este momento. Minsight, una compañía Indra. Conectamos vidas. Presenta en Caracol Sostenible, Generación de Talento.
Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Hoy estamos hablando de pobreza, cómo salir de ella, cómo funciona el mundo, cómo trabajan las grandes compañías. Carolina Montoya es directora de sostenibilidad de Minsait Indra, Región Andina y Cono Sur. Carolina, bienvenida a Caracol Sostenible. Gabriel y Gustavo, qué gusto saludarlos y bueno, es un placer para mí hacer parte de este programa. Bueno, desde Minsait Indra, ¿ustedes cómo colaboran en ayudar a enfrentar, a acabar un poco la pobreza? ¿Cuáles son las verticales que pueden tener en su compañía? Oiga, reducción de la pobreza y reducción de las desigualdades, dos objetivos de desarrollo sostenible que nos han hecho poner realmente el foco y atender estas necesidades sociales de una manera muy directa aquí en Indra Minsait. Pues le cuento que estamos muy orgullosos de honrar un principio de las Naciones Unidas que dice que no hay que dejar a nadie atrás. Y nosotros lo que estamos haciendo es generar acciones de inclusión y diversidad que nos permitan eso, buscar el talento en todos los rincones de nuestra región andina y Cono Sur y vincularlo a Indra Minsait, no solamente para generar empleo y por supuesto de esa manera contribuir a ese cierre de brechas salariales y pues de empleabilidad, sino además porque somos conscientes de la riqueza maravillosa que hay en esa diversidad. Le quiero hablar de un programa de inclusión y diversidad que es hoy un piloto en Colombia, pero que queremos llevar al resto de los 6 países de esta región andina y Cono Sur, que hoy en día, y óigame esto, que es de verdad que es una cifra que nos tiene muy orgullosos, hace que el 20% de nuestra plantilla de colaboradores pertenezcan a colectivos vulnerables. Y ahí les estoy hablando de migrantes, de madres cabeza de hogar, población LGBTIQ+, discapacidad, personas en condición de discapacidad, personas desplazadas o personas de colectivos afro. Estamos generando empleo en estos colectivos y estamos llegando además, y esto también me parece muy interesante de este programa, y es que nosotros llegamos a 40 ciudades de Colombia con esta iniciativa. Pues bien, 17 de esas ciudades son ciudades que tienen menos de 520,000 habitantes y que no son capitales de departamento. Entonces, por eso le decía que estamos buscando el talento en todas partes, en todos los rincones y estamos llegando a las ciudades y a los municipios más pequeños. Pues es una gran opción de sostenibilidad precisamente para combatir la pobreza. Desde Minsait Indra, Carolina Montoya, su directora de sostenibilidad, pasó por Caracol Sostenible. Un abrazo y mil gracias, Carolina. A ustedes un abrazo, qué maravilla de espacio, muchas gracias. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bueno, pues un programa variopinto tuvimos el día de hoy cuando estamos hablando de pobreza y cómo gracias a los objetivos de desarrollo sostenible estamos combatiendo la pobreza, cómo la gente a través del emprendimiento, cómo la gente a través de un ejemplo que vemos en televisión, en el Shark Tank, estos tiburones buscan ser socios de la gente que tiene ideas. Profesor, ¿cómo vio usted estos ejemplos de emprendedores que salen un poco de la teoría que siempre manejamos de nuestros objetivos de desarrollo, pero qué bien que están aterrizados sobre la gente? Siento que la gente está tomando una muy buena conciencia de un emprendimiento además responsable. A mí me parece muy interesante lo que pudimos ver el día de hoy, porque si bien estamos trabajando un tema como es el de la pobreza, que tradicionalmente se analiza desde las carencias y las faltas de capacidades de las personas, estamos viendo cómo también pueden existir, no solamente desde los gobiernos, no solamente de las instituciones públicas o cualquier otro tipo de mecanismo social, a personas que también pueden comenzar a contribuir con la reducción de los problemas sociales. Entonces creo que esto es un mensaje interesante para los emprendedores, para los empresarios, que entiendan que al final su rol social es el de contribuir y el premio es el beneficio económico. Pensar en el otro, importante dentro de una empresa. No solamente pensar en el negocio, sino pensar en el otro. Pues gracias a la Universidad Externado de Colombia, gracias a Claro por Colombia, por un país mejor. Cerramos hoy también nuestro Caracol Sostenible. Feliz resto de sábado para ustedes. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.